Para atacar el tema del sector agrario en Colombia, debemos remontarnos al siglo XIX con el Código Fiscal. Para la época de 1873, cuando la asignación de baldíos se destinó al pago de la deuda pública y concesión de nuevos pobladores y a la compensación y auxilio para empresas y apertura de nuevas vías de comunicación. Para entonces, la Ley 48 del 82 vio un cambio en cuanto a demostrar el uso de la tierra durante 10 años y como un requisito principal que debía ser cultivada. Esto inicia un nuevo camino político en cuanto a la habitación y el trabajo de la tierra. Ya para principios de 1905, después de los sucesos de la Guerra de los 1000 días y la pérdida del Canal de Panamá en el gobierno del Dr. Reyes, se buscó modernizar con reformas constitucionales e institucionales el sector agrario, persistiendo nuevamente en la estrecha relación entre habitar y cultivar con el derecho sobre la tierra baldía, el cual no solo determinó el acceso, sino la pérdida de los terrenos adjudicados, lo que significaba que el no ser cultivado de manera inmediata, la nación podría reclamar dichos territorios. Por ende, la lógica de cultivar y habitar la tierra era un mecanismo para aumentar la producción y el desarrollo agrícola y ganadero. Ahora bien, conociendo una vez el inicio de la reforma agraria en nuestro país, a partir del siglo XIX entramos en una etapa prácticamente política que comprende desde el año 1912 a 1930 con la hegemonía conservadora. Que en esta etapa aún se sigue insistiendo en cultivar y habitar la tierra con el ámbito de expandirse en regiones lejanas del territorio colombiano. Y para el año 1926 nace una polémica sentencia conocida como la prueba diabólica, la cual presumía que todo terreno se consideraba baldío hasta que su propietario demostrara lo contrario, acreditando su propiedad con los títulos originales de traspaso. Esto pues claramente agravó el conflicto sobre la tierra y aumentaron las invasiones improductivas bajo el pretexto de ser baldías. En 1930 nace una ley que promueve una reforma real agraria, que es la Ley 200 de 1936. Esta ley de corte liberal pretende una explotación económica del suelo por medio de hechos positivos propios del dueño y por ende abrió la posibilidad de adjudicar predios a colonos explotadores, aumentando la productividad de la tierra y permitiendo ver que esta ley buscaba una función social a la propiedad. Es por eso que los grandes latifundistas de la época se vieron preocupados y, como era de esperarse, la intervención del Estado por los beneficios de algunos particulares, nace o se levanta la Ley 100 de 1994, que claramente evitó que la propiedad cumpliera esa función social. Asimismo, llega el año 1944 a partir de la Ley 100 hasta 1959, que se caracterizó por frenar esa función. Ya para el año de 1961 resaltamos la Ley 135 de este mismo año, que busca mitigar este conflicto rural, combinado con estrategia de desarrollo económico sustentado en la necesidad de productividad del sector rural, por lo que se crea el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, conocido como INCORA, que es el encargado de la adjudicación de baldíos, créditos y programas específicos para la política de tierras. Para entrar en contexto con la ley de estudio, entramos al año 1994 sin olvidar la importancia de las demás leyes. En este año se crea la Ley 160, con un esquema de mercado para la asignación de tierras y subsidios. De entonces ya INCORA, que otorgaba beneficios a campesinos para la compra de tierras con un apoyo estatal. Esto iba destinado a campesinos de escasos recursos, población indígena, desplazados, las comunidades afros, así como en principio se crearon las zonas de reserva campesina. Esta ley evidencia la necesidad de organizar la redistribución de la tierra
a través del mercado de tierras para la compra directa de tierras por parte de los beneficiarios. Ahora bien, la ley 160 en su artículo primero busca un objetivo general con el fin de promover la salvaguarda de los derechos del sector rural, mismos que más adelante quedarán olvidados por el Estado, que es lo que genera la crítica que actualmente estamos debatiendo. Una vez conocida brevemente las diferentes leyes de reforma agraria en nuestro país, entramos en la Ley 160 de 1994. Como bien nos hemos dado cuenta, esta ley busca beneficiar al campesino de escasos recursos, a las comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes y a las personas que han sido desplazadas o víctimas de la violencia. En este caso, la Ley 160 trae consigo un subsidio que busca beneficiar la adquisición de tierras en compañía de la Caja Agraria de aquel entonces. Es claro que el beneficio de la adquisición de tierra no es absoluto, ya que el abandono del Estado posteriormente se ve reflejado en cuanto a que ya no se reciben más ayudas por parte del mismo. Ahora, por ende, en el campo de las comunidades indígenas y afrodescendientes se ha notado que el abandono del Estado ha sido aún mayor, porque en un principio la aplicación de la ley se llevó a cabo con planes pilotos, los cuales más adelante fueron abandonados por la decisión unánime de mencionar la falta de recursos en cuanto a la expansión de los territorios para dichas poblaciones. Asimismo, durante la misma época, en presencia de la ley, el resultado en el coeficiente Gini de tierras es preocupante, ya que tuvo un incremento en la concentración de tierras de la propiedad rural. En este caso, el aumento fue del 0,81 en 1996 al 0,86 al año 2009. La Ley 160 de 1994 crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino. Se establece subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones. El objetivo principal de esta ley es promover, apoyar y coordinar el mejoramiento económico, social y cultural de la población rural y estimular las organizaciones campesinas para su progreso. El artículo primero es propositivo por cuanto genera beneficios que brinda a la población del sector rural, población que según la ley se encuentra enfocada en las comunidades campesinas de escasos recursos, pequeños minifundios, comunidades indígenas, negros afrodescendientes y las personas afectadas por el conflicto armado interno. Este sector, caracterizado por las condiciones de pobreza, de desigualdad, de violencia, de altos índices de analfabetismo, de desestabilización y pérdida de la fortaleza de las instituciones políticas del país. En cuanto a la aplicabilidad de la Ley 160 del 94, encontramos inicialmente los planes pilotos, que prácticamente buscaban ser efectivos para dar a conocer la nueva ley. Dentro de los beneficiarios encontrábamos a los campesinos de escasos recursos, los cuales para entrar en este beneficio tenían que cumplir ciertos requisitos que en muchas ocasiones muchos de ellos no completaban. Asimismo encontramos las zonas de reservas indígenas y las zonas de afrodescendientes. Dichas zonas también se vieron afectadas por los conflictos armados de nuestro país, así como la presencia de multinacionales en sus entornos territoriales. Esto provocó el desplazamiento de las comunidades a causa de las multinacionales y del conflicto armado presentado en aquel entonces. Por ende, y bajo el inconformismo y el abandono del Estado, nace en aquel entonces el famoso paro de 1996, que se dio en razón de los cocaleros del Caquetá y del Putumayo por la desprotección del Estado en cuanto a los cultivos que prácticamente eran ilícitos. Asimismo, una vez esta manifestación culmina, se da pie a la creación de las zonas de reservas campesinas, las cuales en un principio fueron efectivas. Sin embargo, con el paso del tiempo, el Estado igualmente las abandonó, suspendiendo su constitución y el seguimiento pues, de estas zonas de reserva.
Entre muchas de las causas que llevó a la destrucción de estas zonas fue el fracaso y el desprestigio de que en aquel entonces, bajo el gobierno del presidente Pastrana, fallaron los diálogos de paz. Esto prácticamente fue aprovechado por el gobierno de turno en adelante, que fue el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el cual pues utilizó este desprestigio como fórmula para su campaña y así llegar a la presidencia. En este medio y en este ambiente, pues las zonas de reserva campesina se vieron amenazadas y fueron catalogadas por el nuevo gobierno como zonas de despeje, que todos conocemos, estigmatizando de esta manera pues la figura real de las zonas de reserva, llegando al punto de considerarlas como emporios del terrorismo. Asimismo, en aquel entonces nace la famosa sentencia T-025 de 1996, que dio origen a un nuevo proyecto y protección a las personas que fueron desplazadas por la violencia, prestándole estos beneficios de la Ley 160 con mayor ahínco a ellos y dejando de lado a quienes en un principio era destinada. Consideramos que el impacto de la Ley 160 de 1994 en el sector campesino, en el que el gobierno nacional se comprometió en La Habana, donde se ejecutó el acuerdo de paz, es negativo para el sector campesino y la comunidad en general, por lo que no se concretó lo acordado. Definitivamente se creó una ley propositiva y progresista, pero con letra muerta, en que en la práctica no se beneficia al sector campesino, antes bien vulnera derechos a la propiedad, al trabajo, a la vida digna, al debido proceso, al acceso a la justicia, entre otros. El gobierno, al parecer, no le interesa para nada favorecer al sector rural. Por ejemplo, en lo que respecta a la adjudicación de tierras, muestra en los preceptos de la ley que busca el paso al funcionamiento del mercado de tierras con un subsidio del 70% a la compra de tierras, un esquema de negociación voluntaria entre propietarios y campesinos. Pone también otra vez al sector rural en condición de desventaja, puesto que en la entrega de estas tierras de alto costo nunca van a llegar a los campesinos con altos índices de analfabetismo y pobreza, sin organización comunitaria o redes carentes de capital social, atendidos obviamente por las organizaciones públicas dotadas de intereses privados, de corrupción, los cuales frenan el acceso legítimo de las tierras y de la población campesina. En este monopolio del Estado, los campesinos vienen siendo desplazados, despojados de sus tierras por los proyectos de la conformación de las áreas protegidas en Colombia. El artículo 25, por ejemplo, que habla de el extractivismo para las empresas mineras y las petroleras. Dichas áreas adjudicables por aprovechamiento de recursos naturales no renovables, tierras que no pueden ser adjudicadas a los campesinos, son los terrenos baldíos reservados por la Agencia Nacional de las Tierras en las zonas donde se adelantan proyectos extractivos. Articulado que no beneficia para nada al sector campesino, porque esta ley muestra mayor interés por apoyar a las multinacionales, sí, aquellas empresas que usan las tierras para explorarlas, para acabar los recursos no renovables, como es el caso del petróleo, y también con esto acabar con nuestro medio ambiente.